Vamos a dar inicio al panel número 32, capacidades institucionales para el día después, en el Estado Nacional y en las provincias argentinas. Este es el primero de dos paneles que se propone compartir resultados de una investigación que dirigió Oscar Oslak y que involucró a 6 instituciones universitarias o centros de investigación: la Universidad Nacional de Cuyo, el CEDES, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Rosario, eh, la UNPAS y la Universidad Nacional General Sarmiento. El propósito de este proyecto de investigación era dimensionar los déficits de capacidades institucionales para la gestión de la pandemia y esencialmente de la pospandemia en 9 jurisdicciones subnacionales, 8 provincias de nuestro país, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, y en particular el énfasis estuvo puesto en el uso y la eficacia de 4 tecnologías que a priori eh, permitirían poner en marcha el conjunto de medidas orientadas a preservar la salud de la población y a minimizar los impactos de la pandemia sobre la producción y el empleo, privilegiando la atención de las urgencias de los sectores más vulnerables. Nosotros llevamos adelante este proyecto entre marzo del 2021 y junio del 2022, y las tecnologías que pusimos bajo la lupa fueron la gestión del talento humano, la gestión de los recursos físicos y financieros, la digitalización y el gobierno electrónico y el gobierno abierto. Las ponencias que integran estos dos paneles van a compartir hallazgos que se nutren de información relevada de diversas fuentes. La primera de ellas, unos informes contextuales que elaboramos a partir de un conjunto de premisas respecto de qué era lo que nosotros íbamos a necesitar relevar en el marco de nuestra investigación, que nos permitiría luego hacer un análisis situado de esa información. La segunda fuente de información fueron un conjunto de entrevistas que llevamos adelante con funcionarios y funcionarias políticas y políticos que tenían como propósito establecer cuáles habían sido los objetivos que se habían definido inicialmente en el marco de la pandemia. Esto es, qué propósitos se esperaban lograr en el marco de la pandemia. Luego hicimos 5 cuestionarios basados en la web, uno dirigido al conjunto de las administraciones públicas de los 9 distritos subnacionales y el gobierno nacional, y 4 cuestionarios específicos dirigidos a personas que trabajaban en la gestión de estas 4 tecnologías. Y por último, condujimos con responsables de la gestión de esas 4 tecnologías un conjunto de entrevistas con el propósito de complementar la información que habíamos relevado a partir de los 5 cuestionarios. Las ideas que vamos a compartir con ustedes ahora, los resultados que vamos a compartir con ustedes ahora, son el resultado del análisis efectuado a partir de esas distintas fuentes de información. No quisiera avanzar sin antes hacer 2 o 3 comentarios. El primero, que muy estrechamente con Oscar Oslak y con los directores de nodos de las 6 universidades o centros de investigación que estamos aquí presentes, trabajó muy estrechamente por parte de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandro Belmonte, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar, pero todos los que hemos formado parte de este proyecto sabemos que no hubiese llegado al puerto al que llegó si no hubiese sido por su expeditiva, resolutiva y eficaz gestión conduciendo este muy diverso equipo de trabajo. La segunda cuestión, los organizadores me han pedido que enfatice esto para quienes nos estarían viendo a través de Zoom, de la plataforma, que el chat está habilitado para que puedan compartir con nosotros preguntas y eventualmente
guiar ese momento de intercambio que esperamos tener luego de compartir estas apreciaciones. Yo tengo primero como responsabilidad compartir con ustedes resultados sobre el caso de la provincia de Entre Ríos. Y en aras de poder optimizar el tiempo que tenemos disponible, dado que precisamente Alejandro y el equipo que iba a compartir resultados de Mendoza y de San Juan no nos va a poder acompañar hoy porque están en una actividad en simultáneo con el Ministerio de Defensa en Ciudad de Buenos Aires, pero no se podían llegar hasta La Plata a tiempo. Nosotros les vamos a proponer lo siguiente a ustedes y a quienes eventualmente nos están siguiendo a través de las plataformas, y vamos a tratar de sintetizar un poco nuestras presentaciones, aún a riesgo de ser simplificadores en exceso de estos resultados que queremos compartir con ustedes, para poder brindar primero una panorámica de qué tipo de resultados nosotros hallamos en cada uno de estos distritos subnacionales y en el gobierno nacional, para después dejar lugar a un intercambio en el que ustedes nos pregunten a nosotros eventualmente cuestiones adicionales para profundizar algunos de estos aspectos. Si pudiéramos hacer todo esto bien, a lo mejor podemos utilizar algo menos de tiempo y poder hacer una presentación atrás de la otra para no perder el hilo de algunas conversaciones o algunas discusiones con el break que estaba previsto 17:45. Voy a comenzar entonces con el caso de la provincia de Entre Ríos, haciendo dos señalamientos iniciales, tres en realidad. Uno más general respecto de toda la investigación. Nosotros fuimos a buscar déficits de capacidades institucionales. La metodología que utilizamos precisamente pone el acento sobre lo que falta, sobre lo que no está y eventualmente habría que desarrollar. Entonces, claro, para ser justos, nosotros hemos elaborado unos informes, está a disposición obviamente un informe final de cerca de 300 páginas, que es información pública, porque este proyecto fue financiado por la agencia, en el que nosotros hacemos una lectura de los casos mucho más amplia que la que venimos a compartir con ustedes hoy. Pero vamos a poner, por lo menos mi presentación hoy va a poner el foco en aquellos hallazgos respecto de lo que la provincia de Entre Ríos debería hacer para poder mejorar sus capacidades con miras a gestionar ahora la pospandemia. Dicho eso, yo creo que un primer señalamiento por la positiva es que la provincia de Entre Ríos fue la primera que puso en marcha los comités de emergencia. La primera de las 24 jurisdicciones en poner en marcha esos comités de emergencia, y una provincia que explícitamente se adhirió inicialmente a los lineamientos previstos por el Gobierno Nacional en materia de pautas para guiar la gestión de la pandemia. Nosotros estamos preparando un trabajo en el que vamos a tratar de recopilar todas estas buenas experiencias que hubo en el marco de la respuesta de la pandemia, pero de nuevo nuestro proyecto tenía la pretensión de señalar aquello que no estaba o que podía mejorar o desarrollarse muy rápidamente si el Estado provincial quería mejorar esas capacidades institucionales sobre las que nosotros pusimos, o sobre las que nosotros pusimos especial énfasis. En algunas cuestiones, a diferencia de otras jurisdicciones, la provincia de Entre Ríos presenta algunos aspectos o algunos rasgos en términos de sus capacidades institucionales que la distinguen de otras jurisdicciones en nuestro país. Por caso, menciono simplemente que en materia de transparencia presupuestaria, la provincia de Entre Ríos encabeza los rankings nacionales, y este era un aspecto de lo que nosotros íbamos a mirar. Otro aspecto a destacar en este sentido es que la planta de la administración pública de 2017 a la finalización de nuestra investigación se modificó muy levemente, ¿no? No vio incrementada su dotación de personal, ni siquiera durante la gestión de la parte más dura, digámoslo así, de la pandemia. Y Entre Ríos es una provincia que en términos fiscales, en términos presupuestarios, está, podríamos decirlo en estos términos, bien ordenada.
Y este es el tipo de lecturas que nosotros hicimos en buena parte de las jurisdicciones respecto de lo que uno podía rescatar como en línea con capacidades estatales para poder gestionar pandemia y pospandemia de una mejor manera. Ahora, lo cierto es que, como buena parte de los distritos, la provincia de Entre Ríos presenta ciertamente muchos claroscuros. Hay algunas prácticas por caso de gestión del talento humano que son ciertamente del siglo pasado. En el 2009, la provincia se propuso discutir y sancionar un nuevo régimen de empleo de la gestión pública. Sancionó esa ley, no fue reglamentado durante ese primer año de entrada en vigencia y a finales del año 2010 fue suspendida en su vigencia y se reinstaló normativa que correspondía al año 1972. En materia de gestión del talento humano también es destacable que buena parte de quienes han respondido a las encuestas que nosotros hicimos en la administración pública consideran que en la provincia de Entre Ríos se ve seriamente alterado el principio de igual remuneración por igual empleo bajo las mismas condiciones. Y en esa misma línea, la inexistencia de evaluaciones de desempeño de acuerdo a criterios objetivos y conocidos previamente es un rasgo que marca de alguna manera temas pendientes en el desarrollo de esas capacidades en la provincia de Entre Ríos. En materia de infraestructura y equipamiento, para hacer posible buenas prácticas en materia de digitalización y gobierno electrónico, la provincia de Entre Ríos está, en términos relativos, por encima del resto de las provincias. Y sin embargo, digitalización y gobierno electrónico son dos tecnologías que presentan avances modestos. La secretaria de Modernización, a quien entrevistamos en el marco de nuestra investigación, reconocía que, como producto de las definiciones que se tomaron inicialmente para gestionar la pandemia, la provincia de Entre Ríos había sacado el pie del acelerador de las iniciativas que tenían planificadas y en marcha desde hacía algún tiempo en esta materia. Y en particular en materia de gobierno abierto, existe un reconocimiento por parte de los funcionarios del gobierno de la provincia de que hay sitios web en los que se comparte realmente muy buena información, pero que inicialmente no habían sido concebidos considerando la perspectiva, las necesidades de la ciudadanía, y esto había quedado en evidencia en el marco de la pandemia, y eso estaba siendo objeto de revisión. De la misma manera que los empleados de la Administración Pública Nacional, trabajadoras y trabajadores del Estado, no tienen presente la existencia de instancias de participación ciudadana más allá de las propias de la democracia representativa. Sabemos que existen esas prácticas, no están del todo difundidas, pero a nosotros nos resultó algo llamativo que en buena medida las trabajadoras y los trabajadores del Estado desconocieran que esas acciones, que esas prácticas eran llevadas a cabo. Las políticas e instrumentos de gobierno abierto muestran, en el caso de la provincia de Entre Ríos, avances en distintas velocidades. Muchas áreas del Estado en las que estas experiencias no se conocen, tienen todavía sitios web que habían sido desarrollados pensando en ser la puerta de ingreso para la consulta de la ciudadanía o el acceso a datos abiertos, y todavía hoy la provincia tiene sancionada una ley de acceso a la información pública que no está reglamentada y que está en procesos de reformulación precisamente porque, entre otras cosas, no establece instancias de control, y los propios funcionarios reconocen que muchas veces las consultas para acceder a información pública que el gobierno de la provincia tiene intenciones de poner a disposición de la ciudadanía mueren en los propios organismos si no hay allí posibilidades de control alguno e incluso de imponer alguna clase de sanción.
En materia de digitalización, en materia de diseño y ejecución presupuestaria, los avances han sido realmente extraordinarios respecto del conjunto de las provincias en nuestro país, pero esto colisiona con que en materia de compras y contrataciones para gastos de capital, todavía el cheque es el instrumento con el que se hacen los pagos y todavía el expediente en papel sigue siendo la norma y allí no ha habido ciertamente avances. Algunos organismos de control, el Tribunal de Cuentas de la provincia comenzó en el marco de la pandemia a aceptar algunos aspectos del proceso de rendiciones de manera virtual, pero como el papel seguía siendo el factor predominante, ciertamente los tiempos de ejecución de esos expedientes en el contexto de la pandemia se demoraron enormemente. En materia de política salarial y contrataciones, nosotros hemos identificado, por lo menos para mí fue una sorpresa, pero esto simplemente habla de mi ignorancia al respecto de esa materia, las grandes dificultades que tienen los gobiernos de nuestro país a nivel nacional, provincial y local, para poder contratar gente que trabaje en sistemas y fundamentalmente desarrolladores. Es un perfil que obviamente que escasea, y esa era mi sorpresa. Yo pensé que había, ya decía mucho tiempo que había mucha gente que había empezado a elegir esas carreras, o por lo menos una salida profesional de esas características, y lo cierto es que muchos de los procesos de digitalización e implementación de las iniciativas relativas con el gobierno abierto en la provincia se han visto con muchas dificultades, perdón, producto de la imposibilidad de los gobiernos provinciales de competir con los salarios que ofrece en ese sentido el sector privado. Para terminar con este muy rápido pantallazo, comparto que entendemos nosotros que es imperioso que el gobierno de la provincia reglamente aquella ley, aquel régimen del empleo público provincial, la ley 9755, que reinstaure prácticas deseables en materia de ingreso o promoción en el ámbito de la administración pública por concurso y en base al desempeño. En ese mismo sentido, la carrera administrativa del escalafón general debiera ser recompuesta, articulando allí la formación provista por el Estado, los gremios y la educación superior formal y no formal, con criterios preestablecidos. Esos esfuerzos, entendemos, deberían complementarse con iniciativas tendientes a fortalecer la decisión del gobierno de proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores, reduciendo disparidades salariales que son muy, muy evidentes al interior de ese mismo escalafón general y entre escalafones dentro de la provincia. Adicionalmente, racionalizar la estructura de personal del Estado provincial se impone como una urgencia. Cerca de 60 respondentes han considerado que las dotaciones de personal o son insuficientes en algunos aspectos o son adecuadas en otros, o ciertamente están sobredimensionadas, y esto presenta mucha disparidad al interior de la estructura de personal del gobierno provincial, y entendemos que hay allí una oportunidad para avanzar en esa racionalización. En materia de gestión de recursos físicos y financieros, creemos que el principal desafío es avanzar en un portal de compras y contrataciones cuyos procedimientos se ajusten a los estándares de transparencia que caracterizan ya el proceso presupuestario en la provincia, y adicionalmente la posibilidad de avanzar en esos y en otros procesos de digitalización deberían superar no solo la necesaria reforma administrativa, sino la necesidad de desarrollar y gestionar políticas que permitan la atracción y la retención de esos perfiles técnicos especializados que hoy en la provincia constituyen un déficit serio. Un aspecto
que no he mencionado hasta aquí, pero que es reconocido como un déficit en el funcionariado del gobierno de la provincia y reconocido por los trabajadores y trabajadoras en el marco de las encuestas que llevamos a cabo, es que las instancias de evaluación de políticas públicas provinciales en algunos casos existen, suelen ser esencialmente desconocidas por buena parte de ese mismo personal, algunos de los cuales deberían haber participado en alguna de sus instancias, y entendemos que avanzar en esa cultura de la evaluación que solo parece haber permeado hasta el momento la gestión presupuestaria y algunos aspectos de la política social, presenta allí en el gobierno de la provincia muchas oportunidades. La Secretaría de Modernización podría ser dotada, si existen condiciones suficientes, de capacidades operativas y presupuestarias para avanzar, como se ha propuesto, en el mapeo y la progresiva digitalización de los trámites que hoy integran el portal. La realidad es que, a pesar de que hubo muchos avances, la gran mayoría de los trámites que uno puede realizar en la provincia, que se pueden iniciar a través de los portales, finalmente tienen que ser cerrados o concluidos de manera presencial, y la proporción de trámites que se pueden hacer efectivamente 100% online es todavía muy reducida. Y por último, con esto cierro, entendemos que hay allí una oportunidad para avanzar en la reforma de la normativa de acceso a la información pública que asegure el derecho reconocido por la ley de entrerrianos y entrerrianas en la materia, y que pueda ampliarse, como es intención del gobierno provincial hoy, a los poderes judicial y legislativo las obligaciones que emanan de ese decreto 2005. Espero que el propósito se haya comprendido. Mi idea fue tirar un salpicado del tipo de cosas que nosotros miramos con detalle, en el propósito de poder estimular un intercambio que luego nos obligue a ir un poco más en profundidad en aquellas cosas que hemos señalado, por lo menos en mi presentación. Dejo aquí e invito a Germán Weber y a Silvana Gómez a que compartan con nosotros algunos de los resultados de nuestra investigación en la provincia de Chaco. Y si los colegas allí nos habilitan el micrófono, agradecemos. ¿Escucha? Sí. Primero, gracias, Diego, y a quienes están presentes hoy en este panel. También, además del reconocimiento que realizó en lo que constituyó este proyecto, que tuvo implicados diversos nodos del país. En nuestro caso, trabajamos con el caso de la provincia de Entre Ríos. Aquí yo también tengo doble pertenencia, porque también trabajé en la provincia hasta el proceso que fue la pandemia, hasta el 2020. Y trabajamos también en conjunto con Tamara Reac, que hoy no pudo estar, pero que es parte actualmente del gobierno de la provincia de Chaco, y que también nos permitió y facilitó muchas de estas entrevistas que fueron fundamentales para el proceso. Además de eso, también, mencionar que Denise Laurens y Alfredo Romero fueron parte también del proceso y del proyecto, y trabajaron y contribuyeron a la elaboración de las ponencias que venimos a presentar hoy, pero también del proyecto en su conjunto. Y Denise también es parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos, entonces también fue fundamental para el trabajo que venimos a presentar aquí. En relación a las dimensiones generales que mencionaba Diego, nosotros encontramos allí algunos puntos que también se ven replicados en la provincia de Chaco, y otros que son
bastante diferentes, como es el caso de la gestión de los recursos humanos. Recuperar un poco también de lo que fue ese proceso inicial, recuperando un poco también las entrevistas de las funcionarias, sobre todo de la Subsecretaría de Modernización, quien planteó allí un fuerte reconocimiento a que las políticas que se llevaron adelante en materia de emergencia sanitaria tuvieron una gran correspondencia a las medidas que se llevaban adelante por el gobierno nacional, y en muchos casos fueron adhiriendo a la normativa nacional, y con cuestiones más específicas del contexto provincial fueron incorporando normativas adicionales. Aquí también identificamos, bueno, la creación de un comité de acción sanitaria a cargo del Ministerio de Salud en principio, y luego una comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria que tuvo una perspectiva más transversal, en la cual ya fueron parte los tres poderes de la provincia y otros actores centrales que tuvieron participación en lo que fueron las medidas iniciales en referencia a la emergencia sanitaria, y bueno, otros actores que sí por ahí llamaron más la atención en relación a diferencia de la provincia de Entre Ríos, que identificamos y que el propio gobernador allí trae en sus discursos, que fue, por ejemplo, la Mesa Evangélica Metropolitana, con un fuerte trabajo territorial, y con un plan específico que fue el Plan Ayudar, que bueno, por ahí esos actores que nosotros identificamos por la diferencia de lo que pasaba en la provincia de Entre Ríos. En relación a la gestión del talento humano, una de las características que también nosotros identificamos como centrales fue que la provincia de Chaco ya tenía una ley de teletrabajo que databa del año 2017, y eso posibilitó, o había algunas capacidades que estaban previamente trabajadas y que habilitaron algunas cuestiones. También en relación a las entrevistas de las funcionarias de estas tecnologías y la recuperación de la voz de las y los trabajadores de la provincia a partir de las encuestas, en esta tecnología específica encontramos algunas diferencias. En relación a la cuestión del ingreso a la administración pública y de los concursos, tenían experiencia previa a esta gestión, pero hay un hito que señalan como polémico, que fue un pase a planta de la gestión, digamos, anterior, de 4.000 agentes públicos, que luego fue revisada y analizada por la gestión posterior, y incluso fue llevado a la justicia. Pero señalan también, digamos, la implementación de concursos, sobre todo de los cargos directivos, de direcciones y jefaturas de departamentos. Los dos objetivos que las funcionarias mencionan que se habían planteado previo a la pandemia estaban vinculados con la implementación de un sistema de recursos humanos y con la meta de concursar el 100% de los cargos públicos. Esos objetivos fueron revisados y obturados también allí por el proceso de la pandemia. Sí, lo que se pudo implementar a partir de agosto del 2021 fue el sistema integral de recursos humanos. En relación a los perfiles también de la administración, al igual de lo que mencionaba hoy Diego, de los perfiles informáticos, ahí hay coincidencia de que hay una dificultad de retención de esos perfiles en la administración pública. Y la diferencia que también encontramos a la provincia de Entre Ríos es que Chaco tiene una empresa provincial con participación mayoritaria, que es la que provee la mayoría de los sistemas de información que tienen implementados en la actualidad, a diferencia de uno que,
Germán va a mencionar, que está más vinculado al sistema de administración financiera. Otro de los puntos que nos parece también importante está asociado a la capacitación que se lleva adelante en la provincia de Chaco. Hay un instituto provincial de la administración pública, el IPAP, en la cual las personas que respondieron las encuestas mencionaron allí bueno, que también la pandemia facilitó la implementación de capacitaciones en otros formatos, en formato virtual, pero hay un alto porcentaje también de personas que respondieron las encuestas que plantean que han finalizado estudios de grado y de posgrado, sin embargo, solo la mitad menciona que recibió algún tipo de apoyo del gobierno provincial. Entonces, es otra de las cuestiones que identificamos allí como a fortalecer y a trabajar en relación a la cuestión de la gestión del talento humano. ¿La otra? No los quiero spoilear, pero voy a hacer una pequeña mención a algo que viene en nuestras consideraciones finales, para después volver a las dos tecnologías que están como segunda y tercera en la mención. Al igual que recién mencionaba Diego, en la provincia de Chaco hay algo como diagnóstico que mencionamos claroscuro, ¿no? En las consideraciones finales, así como apareció en Entre Ríos, aparece en Chaco también esta idea de hay algunos claroscuros. En la digitalización y gobierno electrónico, en la tecnología de digitalización y gobierno electrónico, y también en la administración financiera y de recursos, tal vez ahí allí encontramos explicaciones que nos llevan a pensar más en los claros que en los oscuros. ¿Por qué? Un poco hay algunas cuestiones que se comparten en ambas tecnologías, y es que la provincia de Chaco presenta avances significativos, ¿sí? De hecho, incluso antes de que llegara aquel marzo del 2020, ya había avances significativos en estas dos tecnologías, ¿sí? Desde el 2007, por ejemplo, Chaco ya contaba con lo que llaman SAFIC, Sistema de Administración Financiera y Control, ¿sí? Y de hecho, antes de la pandemia, dentro de su plan de gobierno 2030, había una fuerte intención de que este SAFIC se actualizara y se mejorara. Sin embargo, eso nunca llegó a buen punto. Ese primer SAFIC quedó, digamos, obsoleto porque fue reemplazado por un nuevo sistema al que también se denominó SAFIC, pero esta vez no fue desarrollado por la ECOM Chaco, sino que fue desarrollado por una empresa de Río Negro, Altec de la empresa de Río Negro, ¿sí? Es decir, que ahí hay una empresa de Río Negro que se encarga de administrar y de guardar también los datos de todo lo que tiene que ver con la administración financiera del gobierno provincial de Chaco. Por otro lado, también comentarles que ha habido avances significativos en cuanto a la posibilidad de contratar, ¿sí? Y hacer compras, bueno, las compras y contrataciones a través de también un sistema web dentro de la provincia de Chaco, lo cual ha agilizado de sobremanera todo lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos para este tipo de actos. Y como tercer punto, por ahí mencionar que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco ha accedido a realizar sus auditorías o revisar también la documentación a partir de documentación virtual. Lo cual es llamativo porque a veces este tipo de revisiones suele preferirse por parte de quienes están encargados de aquello en formato de papel, ¿sí? En aquellas viejas tablas. También mencionar, antes de pasar a los déficits, que por ahí son un poco compartidos entre ambas tecnologías, como les decía, mencionarles que en la tecnología de lo que tiene que ver con digitalización y gobierno electrónico, había planteado en el Plan Chaco 2030 un fuerte componente de gestión pública activa, ¿sí? Y en esa línea también se han planteado algunos decretos y algunas reglamentaciones que tienden a la despapelización de la administración pública, y al mismo tiempo hay un fuerte fomento de sistema web para la tramitación
¿sí? de sistema web para la tramitación, ¿sí? Y allí ciudadanos y ciudadanas de Chaco pueden acceder a lo que es bueno, la plataforma Tu Gobierno Digital, ¿sí? Que es una plataforma impulsada por el gobierno de Chaco y que está, esta vez sí, elaborada por Comchaco, que es esta empresa con mayor parte de participación estatal, donde se resguardan los datos y donde se desarrollan también las mejoras, las actualizaciones por parte de la empresa. También mencionar que, a diferencia de lo que fueron otras provincias, Chaco no utiliza el GDE, no utilizó el GDE, que fue, digamos, los módulos que propuso Nación hace algunos años. Desde ese entonces, Chaco tuvo la intención de desarrollar su propio sistema, por una cuestión, según comentan las personas a quienes entrevistamos, de poder tener la capacidad crítica, la capacidad de producir, digamos, y actualizar, entrenar y mantener esos sistemas dentro de la provincia, dentro de la jurisdicción provincial. Entonces, hay un fuerte componente de trámites electrónicos dentro de lo que es la provincia de Chaco. También en relación a lo que es déficit, ¿sí? Me estaba olvidando de algo muy importante, que es la firma digital. La firma digital dentro del Chaco ya está implementada, ¿sí? Que de hecho el primer expediente enteramente electrónico dentro de la provincia se firmó a principios de año. Y ahí sí, ahora sí, pasar por ahí un poco a los déficits institucionales que se comparten tanto en una como en otra tecnología. En primer lugar, se nota ahí cierta demora en la toma de decisiones que están vinculadas a la falta de financiamiento, ¿sí? La tecnología, el recurso tecnológico, el recurso informático suele llegar tarde, digamos. De hecho, si bien había muy buenos motores antes de la pandemia, el hecho de dimensionar el potencial de la tecnología aparece luego de la pandemia, ¿sí? Y las inversiones en esa línea aparecen también luego de la pandemia. Y de la mano de lo anterior viene también un déficit vinculado a el uso y las capacidades para lograr conocer, manejar, apropiarse de esas herramientas tecnológicas por parte de las y los agentes de la administración pública, ¿sí? El hecho de que exista la tecnología no necesariamente tiene su correlato en el hecho de que cada agente que ocupa, que habita el Estado, puede hacer uso de esa tecnología, ¿no? Hay también allí, notábamos una necesidad de generar capacitaciones o acompañar esa formación en el uso de tecnologías dentro de lo que es la provincia de Chaco. Sin mencionar como último punto el tema dentro de lo que es la tecnología de la digitalización, también como un déficit, aparecía en las entrevistas el tema de la seguridad y la integridad de los datos. Mencionaban muchísimo por parte de funcionarias del gobierno provincial, y también apareció dentro de las encuestas el tema de accedieron a mi cuenta, se borraron correos electrónicos, hubo phishing. Ahí hay una cuestión de lograr cultura de un escritorio limpio, un escritorio ordenado, para poder evitar el abuso, ¿no? O la violación de la integridad de los datos dentro de los sistemas que utiliza la provincia. Eso también como una línea de lo que es déficits institucionales dentro de la reserva. Por ahí también en relación a la infraestructura tecnológica, estuvo muy fuertemente marcado en este caso por la Subsecretaría de Modernización, la cuestión de la conectividad.
En el caso de educación, que fue uno de las áreas que tuvo mayor inconvenientes en ese sentido, si bien rápidamente se desarrolló una plataforma específica, el acceso tanto de docentes como estudiantes a la misma tuvo grandes dificultades, y bueno, señalaron que fue una de las áreas más afectadas en este sentido. Y en relación al último punto, referido al gobierno abierto, aquí mencionar que actualmente, bueno, o al momento que realizamos las entrevistas, el área estaba vacante, digamos, la persona que estaba a cargo, sí, en este caso llevaba a cabo las funciones una directora también del área de modernización, y lo que se identifica es que existen representantes de gobierno abierto en las diferentes áreas ministeriales, por ahí a diferencia de lo que sucede en Entre Ríos. La impronta de las políticas en materia de gobierno abierto están fuertemente vinculadas a lo que es la transparencia y el acceso a la información pública, por ahí en detrimento a lo que refiere a la participación, a la colaboración y a la innovación pública. Cuando analizamos sobre todo el portal, las cuestiones relacionadas a la participación están más que nada asociadas a las plataformas de acceso a las tramitaciones, y que bueno, allí también señalaron las funcionarias que la pandemia posibilitó otros canales de comunicación entre el Estado y la administración pública. Señalan como una política que fue importante y que siguen implementando, que fue un chatbot en el que recibieron muchísimas consultas. Pero bueno, en materia de gobierno abierto está fuertemente implicada allí la cuestión de la transparencia y el acceso a los datos, aunque el portal de datos abiertos aún no se encuentra implementado, está presentado allí en el portal, y bueno, se manifiesta también que aquí sí hay una articulación, sobre todo con lo que se lleva adelante a nivel nacional, con un portal específico de datos abiertos. Y otra de las cuestiones que nos parece también importante señalar aquí es, bueno, el rol del Consejo de la Función Pública en articulación de políticas entre provincias, que bueno, allí también la provincia de Entre Ríos participa y trabaja de manera articulada en estas iniciativas. Aquí el déficit central que encontramos está asociado a que las políticas sobre todo de participación y de colaboración ciudadana no han sido implementadas o no han sido puestas allí con mayor relevancia. De hecho, eso se observa cuando ingresamos al portal oficial. Vamos a ver que hay 3 segmentos bien claros, uno de transparencia, uno de rendición de cuentas y uno de participación, pero el de participación es solamente un catálogo de posibles trámites que se pueden iniciar, no necesariamente un canal web para lograr la participación dentro de lo que es, o generar ese canal entre la ciudadanía y gobierno de la provincia de Chaco. Por ahí, con esto en mente, pasar a comentarles rápidamente lo que son las consideraciones finales, teniendo en cuenta este breve repaso por las 4 tecnologías. Mencionar que oportunamente estas 4 tecnologías se contemplaron dentro de lo que hoy mencionábamos como el Plan Chaco 2030, oportunamente se mencionaron dentro de lo que es el Plan Chaco 2030, lo cual quiere decir que en los próximos años va a haber allí también un movimiento, ¿no? Al haberlas colocado como metas para seguir profundizando dentro de lo que es la gestión. También mencionar que se evidenció, digamos, avances muy significativos en lo que es la digitalización, esa tercera tecnología de la que estuvimos conversando, pero no necesariamente se llevó a cabo todo lo de digitalización que se quiso en un primer momento, porque había también alguna intención de digitalizar el registro de la propiedad,
el registro de los inmuebles, y eso debido a, bueno, atender otras cuestiones, como hicieron generalmente en todas las jurisdicciones, quedaron para un segundo momento. Como balance preliminar señalábamos allí 3 cuestiones. Chaco estaba mejor preparada que otras jurisdicciones por estas cuestiones que estuvimos conversando. De hecho, en las encuestas, un 90% de las personas que respondieron mencionaron que efectivamente Chaco había, estaban de acuerdo con las formas en que la provincia o la estructura administrativa dio respuesta a las formas en que se fueron gestionando el teletrabajo y el trabajo remoto dentro de la administración, ¿sí? Teniendo en cuenta la existencia de, bueno, estas plataformas de tu gobierno digital y el sistema de administración financiera y control. Hay un segundo elemento que mencionamos, y es que si existe lo anterior, también existe, lo mencionábamos como también oportuno, conocimiento y conciencia de las posibilidades y potencialidades que tienen allí la implementación de las tecnologías, ¿no? Y esto se veía bien reflejado cuando funcionarias del gobierno mencionaban que caminábamos hacia la transformación digital de la provincia, ¿sí? Lo ponían allí como un norte. Y hoy una tercera cuestión, no menor, que tiene que ver con, bueno, un poco lo que conversamos hoy dentro de los déficits, que tiene que ver con las desigualdades en el acceso y las desigualdades en los manejos de esas tecnologías, ¿sí? La apropiación y los conocimientos sobre esas tecnologías. Allí mencionábamos como ejemplo el manejo de la plataforma educativa chaqueña, que digamos colisiona con algunas limitaciones físicas, ¿sí? Principalmente el acceso, la no conectividad o también el equipamiento docente, ¿sí? Las condiciones de los equipamientos docentes. Esto se conjuga, como decíamos hoy, con cierta demora en el proceso decisorio por parte de autoridades que en algún primer momento, si bien estaba la intención de potenciar, como decíamos hoy, allá en el 2007, las inversiones en tecnología llegan luego del 2020, ¿sí? ¿Por qué no se hizo antes? Es una de las preguntas, uno de los interrogantes que dejamos allí. Si quieren, lo podemos volver a conversar después, porque seguramente saldrá en más jurisdicción. Y cierta escasez también en recursos humanos calificados para el manejo de. En materia de gestión de recursos humanos, se menciona también como oportuno, o parece la recomendación de reiniciar los concursos, ¿sí? Los concursos para acceder a cargos dentro de la función pública, teniendo en cuenta esto que comentaba recién Silvana, de el pase a planta de casi 4.000 personas al finalizar la gestión anterior. Y también en materia de planificación y seguimiento, se observa, digamos, que si bien hay un plan de gobierno, no hay allí, o no logramos identificar un componente de evaluación y seguimiento de ese plan, lo cual, a modo de recomendación, sería oportuno lograr desarrollarlo. Finalmente, mencionar 2 cuestiones, una bien ligada a lo que recién mencionaba Sim, con este sesgo hacia solamente la transparencia o la apertura de información pública, ¿sí? Y tratar de dejarlo de lado para poder desarrollar también los componentes de participación y de colaboración dentro de la tecnología abierto. Y por último, pero fundamental, la posibilidad de reforzar el manejo, la seguridad y la protección de los datos públicos del Estado chaqueño, teniendo en cuenta principalmente lo mencionado sobre la violación a estos datos por parte del funcionario nacional. Muchas gracias. Bueno, en la continuidad del panel invitamos a Fernando Isuani.
de la Universidad Nacional de General Sarmiento, para compartir con nosotros resultados de la provincia de Tierra del Fuego. Está cargado la computadora, te habilitan acá y lo ponen. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a quienes estén, en todo caso, siguiendo por streaming esta presentación. Voy a hacer una mención al trabajo y a los resultados del trabajo realizado en Tierra del Fuego. Y quiero poder agradecer, en primer lugar, a los funcionarios de la provincia, en particular al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Finanzas. Y también agradecer a quienes colaboraron con este trabajo, a Sergio, a Leticia Patrucci y a Marila Capoconel. Dos cuestiones antes de presentar alguna información que en todo caso surge de esa experiencia, y es que en un contexto de pandemia en donde estuvo todo paralizado, algo que no estuvo paralizado fue el Estado. Y lo que uno constata con estos trabajos y lo que vienen demostrando los colegas con la información que han relevado es que ha habido mucho movimiento en el Estado durante el tiempo de parálisis de la pandemia. Y en segundo lugar, la pandemia apareció como una oportunidad para, en todo caso, poder avanzar en la reducción de algunos déficits de capacidades que las provincias han presentado. Yo creo que particularmente en el área de la digitalización, parece que ahí han habido avances significativos. Entonces, nos muestran la oportunidad que este evento tan desgraciado, en todo caso, permitió. Yo quiero, por un lado, y sobre la provincia, creo que hay que apuntar para el back. Bueno, voy a estar mirando. Una cuestión interesante es que nada de lo que ocurrió en la pandemia fue producto estrictamente de ese periodo, sino que mucho de lo que en la provincia ocurrió en la pandemia fue la profundización o la concreción o la materialización de cuestiones que venían desde antes trabajándose en la provincia de una acción muy importante tiene que ver con toda una política de recomposición salarial que se inició cuando asumió el gobierno al que le tocó atravesar toda la pandemia, allá por diciembre del año 19. La provincia también reconoce antecedentes en materia de modernización que empiezan en el año 2008-2009, y que se fueron extendiendo en distintas iniciativas que lo que hizo la pandemia fue generar un contexto de oportunidad, como decía antes, para poder materializar y concretar muchas de las acciones que se venían ya realizando. Lo mismo en materia de gobierno electrónico, en materia de transparencia, etc. Bueno, todas esas acciones se sumaron con un gobierno que cuando asume se encuentra con una provincia en estado de emergencia. Entonces lo que empiezan a sancionarse también, y acá hay un elemento que es importante, que es la posibilidad de contar con todos los marcos normativos que habiliten durante la pandemia poder llevar adelante procesos que antes a lo mejor no estaban habilitados. Estos marcos normativos marcados por las emergencias, digamos, las leyes de emergencia, emergencia sanitaria, emergencia administrativa,
entre otras, permitieron acelerar procesos de contratación, reformar y agilizar estos dispositivos de manera de poder contar con y avanzar en los procesos, como decía antes, de licitación, mejorar los procesos de compra, de licitaciones y poder hacerlos de manera mucho más ágil. El proceso de recomposición salarial y la decisión de sostener ese proceso, de hecho las encuestas lo que reflejan ese reconocimiento por parte de la mayoría de los encuestados, es que eso constituyó una condición que permitió, por un lado, reducir niveles de conflictividad y contar de alguna forma con la colaboración, digamos, de los amplios planteles de trabajadores y trabajadoras del Estado, para poder aceptar en muchos casos cambios de modalidad de trabajo, alteraciones en los horarios de trabajo. Y por lo tanto, digamos, ahí aparece yo diría, un elemento que se potenció, y es lo que uno parece una suerte de intangible, ¿no? Es poder contar con la voluntad. Con la voluntad, con la predisposición a colaborar, a contribuir, a sacrificarse en algunos casos para poder sortear la situación que se estaba viviendo en particular. Fue un momento en donde se pudo, producto de los procesos de digitalización, formalizar procesos que no existían, que no estaban formalizados, como los manuales de procedimientos de compras y de contrataciones y de obras públicas, que en ese momento no existían, y en ese momento pudieron ser llevados adelante, en muchos casos también porque los procesos de digitalización de estos mecanismos requerían por parte de las áreas de auditoría que hubiera un nivel de formalización con los cuales poder después hacer un seguimiento de los mismos. Entonces digo, vuelvo a esta idea de la pandemia como una oportunidad para llevar adelante procesos que quedaban abandonados o estaban abandonados y que por supuesto constituían déficit dentro de la gestión. Destaco acá y hago mención a la existencia de dos comités, porque me parece que también la pandemia permitió fortalecer el músculo, uno podría decir, relacional o interaccional del Estado, ¿no? La conformación de espacios de coordinación, primero internos, intraestatal, entre los distintos ministerios involucrados, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, yo diría fueron los ministerios críticamente involucrados acá, y después lo que se conoció como un COE ampliado, donde se le dio participación ya a no solo las instancias estatales, sino además a actores importantes de la vida económica y social de la provincia. Se avanzó mucho, como decía, en materia de digitalización. Se pasó en procesos que estaban previo a la pandemia, tal vez digitalizados en un 40%, se pasó a casi el 100% en muchos casos, firma digital. Se avanzó en materia de transparencia, se avanzó en materia de recomposición salarial, pero en cada uno de las 4 tecnologías que fueron seguidas en el trabajo, siguen existiendo, y bueno, algo de lo que contaba Diego al comienzo, de lo que contaban los colegas recién, también se visualiza como un déficit que merece ser resuelto. Por un lado, el tema de los concursos, aparece como una política y un reconocimiento por parte, aparece claramente en las encuestas, la ausencia de concursos, y algo que también mencionaba Diego, la percepción de una desigualdad del reconocimiento de los esfuerzos, escalas salariales que no muchas veces se ajustan al esfuerzo por parte de los trabajadores. Algo que podría ser que está en el medio, digamos, entre recursos humanos y la cuestión más de digitalización, gobierno electrónico, que tiene que ver con la dificultad de contar con recursos especializados en esa temática, porque a veces los salarios que se pagan en el Estado son inferiores a lo que se pagan en el sector privado, y por lo tanto
no siempre se cuenta con ese recurso para una tarea tan crítica y que ha sido tan crítica durante la pandemia. A la vez que es importante avanzar en los procesos de concurso, también es importante avanzar en los procesos de definición de dotaciones óptimas dentro de las distintas áreas, incluso a partir de las cuales poder pensar las estrategias de concurso en cada sector. En materia de gobierno abierto había un déficit que apareció muy marcado y que tenía que ver con la inexistencia, y creo que también se mencionó acá, de personas específicas dedicadas en cada área de gobierno o en cada ministerio dedicado a. Entonces, la necesidad, si bien tuvieron algunos avances, la importancia de empezar a construir, si se quiere, alguna burocracia especializada que pueda abocarse a esa tarea de manera clara y decisiva en los distintos organismos. En materia de digitalización, bueno, toda una discusión, un tema que de alguna forma se trató de resolver en la provincia, tuvo que ver con el tema de la conectividad. En las encuestas lo que aparece es que tanto para el trabajo remoto como para el uso de nuevas tecnologías dentro de los organismos, se contaba con las tecnologías y se dispuso de las tecnologías necesarias. El Estado contribuyó a la capacitación de aquellos trabajadores que empezaron a trabajar remotamente en materia de cómo hacer ese trabajo digital. O sea, hubo una estrategia de apoyo por parte del Estado respecto de sus propios trabajadores, pero en muchos casos la dificultad era la conectividad. Entonces, ahí también, en todo caso, aparece como una necesidad la de fortalecer la inversión en materia de conectividad para asegurar y para garantizar que lo realizado hasta ahora pueda ser sustentable y pueda efectivamente, en todo caso, extenderse todo lo que se pueda dentro de la aparato. Bueno, yo, por el tiempo y a los colegas que están ahí por exponer, dejo acá y en todo caso quedo a disposición para las preguntas hacia el final. Muchas gracias.